En primer lugar, quería agradecer a Medtronic y a LC Insumos en particular por el apoyo para este evento, único sponsor del evento. Y les quiero recordar que para que los que quieran, en simultáneo hay entrenamiento con simulador, nada más se tienen que registrar afuera con Julieta, tienen que reservar un horario. Está Mauro Intorre encargado de eso, que allá está, no te había visto, Mauro. Así que si quieren, regístrense, porque tienen que ordenar eso y tienen que pedir un turnito. Así que ténganlo en cuenta. Bueno, vamos a abrir el módulo entonces de disección aórtica, empezando por la parte de disección aguda, complicada, no complicada, de alto riesgo. Y Ignacio ahora les va a presentar un caso disparador y después vamos a tener la charla del doctor Aldo Paganini. Bueno, muy bien, como para iniciar el tópico del módulo de disecciones, vamos a presentar un caso reciente de hace un par de meses. Se trata de un paciente de 38 años sin factores de riesgo ni antecedentes cardiovasculares de jerarquía, que comenzó, previo a la consulta a nuestra institución por dolor, con dolor torácico, con irradiación a dorso y abdomen, intensidad 10 en 10, que había tenido una consulta en otro centro donde habían jerarquizado más que nada la parte abdominal y había sido evaluado y externado, descartándose una patología quirúrgica abdominal, y en nuestro centro, sesgados también por esa evaluación, inicialmente se había decidido hacer una consulta con la gente de cirugía general que, sospechó ya alguna complicación, por las características del dolor, y pidió una angiotomografía con contraste inicialmente abdominal. Por eso acá vemos el corte nomás, donde ya se puede evidenciar una disección aórtica, ¿sí? Que empieza, por lo menos en los cortes que se ven del tórax inferior, y se extiende hacia el abdomen, con gran compromiso, estenótico de la luz verdadera, ¿sí? Y extensión hasta ambas ilíacas. Obviamente que la gente de imágenes, cuando estaba haciendo la tomografía, incorporaron entonces todos los cortes de tórax para poder tener una mejor idea. Y acá podemos ver realmente, la extensión de la disección, una disección tipo B, ¿sí? Con marcado compromiso de la luz, un derrame pleural bilateral leve. ¿Sí? El paciente se encontraba con hipertensión arterial refractaria, incluso a la betalol endovenoso, nitroglicerina, nitroprusiato de sodio, perdón. Estaba con dolor refractario a opioides, con signos de hipoperfusión periférica, con oligonuria, y también desaturación, que motivó esto y el dolor a recurrir a intubación orotraqueal y asistencia respiratoria mecánica. Acá tenemos algunos cortes, algunas reconstrucciones tridimensionales y longitudinales para poder evidenciar un poco el inicio de la disección, que está, proximal a la arteria subclavia, aunque con algo de, perdón, distal, con algo de extensión proximal, lo que nos hacía, tener un cuello, muy corto para poder abordar a zona 2 o zona 1, lo que nos decidió a poder, planificar el caso, como había comentado el doctor Paganini previamente, a hacer un debranching completo y hacer implante en zona 0. Fíjense algunas imágenes, lo que les comentaba: severo compromiso de luz verdadera a nivel abdominal, tenía emergencia del tronco celíaco mesentérica superior de la luz verdadera de la disección. Y fíjense que a nivel renal bilateral tenía una estenosis crítica ostial, también por algo de trombosis que comprimía la luz, ¿sí? Esto, más de lo mismo. Este fue nuestro planning entonces, fue hacer en un primer tiempo quirúrgico de emergencia un debranching de vasos supraórticos de ambas carótidas de la subclavia derecha, con un banding en aorta torácica ascendente para que sirva de sitio de anclaje de la endoprótesis. Y después, acto seguido, el implante de una Valiant 34-200 por acceso femoral quirúrgico derecho, guiándonos desde el abordaje radial, y hacer el procedimiento guiado con ecocardiograma transesofágico para poder corroborar que la luz, que la cuerda y los materiales estén en luz verdadera y no falsa. Fíjense, nosotros ingresamos por abordaje femoral derecho, acá hicimos una angiografía y pudimos subir con una cuerda Magic y un catéter vertebral por la luz verdadera, que es la que estaba comprimida acá hacia la derecha de la imagen. Tengo acá unas imágenes del eco transesofágico gracias a, la gran colaboración del doctor Daniel Sáfora de imágenes, donde podemos ver, la clásica imagen de disección con un flap móvil delgado de la disección aguda y nuestra cuerda, en posición en luz verdadera.
Acá ya estamos con un pigtail en aorta ascendente para hacer la guía angiográfica. Entramos a ventrículo, como ya comentamos, con una cuerda con FIDA también de Medtronic para tener más soporte, y estamos subiendo ahí la endoprótesis torácica, siendo liberada en la zona donde se hizo el banding, que está marcado acá con unos clips radiopacos que digamos, implantaron los cirujanos para facilitar nuestro trabajo. Este procedimiento lo realizamos bajo liberación con marcapaseo rápido usando la cuerda intraventricular. Y fíjense que tenemos también una grabación simultánea en la apertura de la prótesis por eco transesofágico, donde ve, digamos, una ganancia de la luz verdadera al momento de la liberación. Esta es la angiografía de control, donde después también a nivel abdominal podemos ver una mejor perfusión de los vasos esplánicos. La verdad que vimos una respuesta hemodinámica notable. En la sala de hemodinamia el paciente estaba anúrico, no había orinado nada a pesar de múltiples drogas durante el procedimiento quirúrgico, y en la sala, después de ponerle endoprótesis, orinó 2000, se puso poliúrico, mejoró la presión arterial y logramos suspender el intracruciato. Sin embargo, bueno, en ese mismo procedimiento, embolizamos con coils, nos pasó lo mismo que comentaba Claudio, no conseguimos, esto, como todas las complicaciones, fue un sábado a la noche, no conseguimos un plug ese fin de semana en la ciudad y tuvimos que hacer embolización con múltiples coils de la arteria subclavia. El paciente, como les comenté, inicialmente tuvo una mejoría franca, sin embargo, digamos, evolucionó con distrés respiratorio, regular control de la tensión arterial y nuevamente deterioro de la función renal con disminución del ritmo diurético. Esta tomografía de control muestra persistencia todavía de el compromiso, sobre todo de la luz verdadera a nivel abdominal, con marcado, digamos, estenosis a nivel del origen de las renales. ¿Sí? Estas son imágenes, digamos, más focalizadas de los sectores. Entonces se decidió, digamos, prolongar y hacer un nuevo implante de otra endoprótesis más distal hasta el tronco celíaco. En este caso hicimos un abordaje quirúrgico contralateral izquierdo, ¿sí? Nuevamente valorando con transesofágico para corroborar la posición, e hicimos el implante de otra endoprótesis Valiant 34-34-200, bien, digamos, al ras del tronco celíaco, que podemos ver acá en este road mapping, nuevamente, digamos, por marcapaseo rápido. Fíjense, digamos, la mejoría que vemos en la perfusión renal y en los órganos viscerales antes y después de la liberación de esta segunda prótesis. Esto ya es a los 2 meses, esto es reciente, el paciente evolucionó bien, se pudo externar, donde vemos, digamos, una clara mejoría de la luz verdadera. Obviamente que sigue habiendo persistencia del flap de disección y de la luz falsa por algunos tears que tiene a nivel abdominal, pero la verdad que la evolución del paciente fue muy buena. Esta es una comparación de cortes axiales previos y posterior a los 2 procedimientos, donde vemos ya también una resolución y esa liberación de la estenosis por compresión de las renales, ¿sí? Así que eso me pareció un caso disparador interesante para la charla que continúa ahora el doctor Paganini. Bueno, vamos a entrar en la disección, un tema muy importante, la patología más importante del síndrome aórtico agudo, que es la disección aórtica, en este caso tipo B. Muy interesante el caso que presentó el colega Ignacio, porque lo identifico con el padre, son idénticos. Y muy interesante disparador para comenzar con esta charla. Presentó un caso de disección tipo B aguda, complicada, con síndrome de mala perfusión, que es una de las complicaciones graves de la disección aórtica tipo B. Antes de comentar el caso, vamos a hacer una breve charla de las conductas de la disección tipo B y después podemos debatir sobre el caso. Entonces, la disección tipo B es aquella que tiene el TIR de entrada distal a la subclavia izquierda. Ahora hay nueva clasificación de disección, pero no está todavía en forma generalizada adoptada por los médicos. Entonces, para no complicar la situación, vamos a hablar de la clásica clasificación en tipo A y tipo B de Stanford. La tipo B es distal a la subclavia izquierda. Y esto es muy importante. Tenemos una clasificación clínica y una clasificación evolutiva que, con el fin de estandarizar de qué estamos hablando,
en el año 2020 la SBS, el órgano rector en el mundo de lo que hay que hacer con la patología vascular y de la aorta, hizo unas guías muy interesantes para que todos podamos hablar el mismo idioma. ¿Qué significa hablar el mismo idioma? Cuando hablamos de qué es una disección aguda, complicada, no complicada, de alto riesgo y qué tiempo de evolución, porque uno ve los papers y los trabajos, los metaanálisis, las reviews y demás, unos toman crónica a partir de los 14 días, otros toman crónica a partir de los 60 días, otros toman crónica a partir de los 90 días. Entonces, con el fin de estandarizar y que los próximos trabajos todos hablemos el mismo idioma, salieron las guías de la SBS del año 2020, que me parece muy importante aquí compartirlas con ustedes. Y así tenemos que una clasificación clínica, que la disección aguda tipo B las divide, las clasifica en tres. No complicada, pero intermedia, podríamos decir, que es llamada de alto riesgo de complicaciones. Y cuando hablamos de complicada, no es dolor persistente, hipertensión refractaria, sino cuando hablamos de complicada es ruptura o síndrome de mala perfusión de órganos vitales. Y la clasificación evolutiva, también muy importante, porque las que nos va a permitir tomar las decisiones en la disección tipo B, es hiperaguda cuando tiene menos de 24 horas de evolución, aguda entre los 1 y 14 días de evolución, subaguda entre los 15 y 90 días de evolución, y crónica cuando la disección tipo B tiene más de 90 días de evolución. ¿Cómo se presenta clínicamente y cuál es la estrategia diagnóstica? Todo conocido por ustedes, son pacientes que se presentan con hipertensión arterial severa y dolor torácico. Eso es lo habitual. En este caso de disección tipo B es interescapular irradiado a región lumbar. En estos pacientes hay que hacer la imagen siempre gold standard que se utiliza es la angiotomografía multicorte. También podemos puede tener síntomas asociados si el paciente tiene complicaciones, como son la ruptura o el síndrome de mala perfusión, como isquemia medular, isquemia mesentérica, insuficiencia renal aguda por isquemia renal, como el caso que presentó el doctor Sigalini, y de miembros inferiores, isquemia de miembros inferiores. En cuanto al manejo de la disección aguda tipo B no complicada, el tratamiento médico, la terapia médica siempre debe ser parte del tratamiento de la disección aguda tipo B, así lo dicen la mayoría de las guías de todas las sociedades. Recomendación clase 1, nivel de mucha calidad de evidencia, es lo que se hace, la hace la mayoría de los servicios y los médicos. ¿Y cuál es la hemodinámico? Control del dolor con opiáceos, control de la frecuencia cardíaca para tener una frecuencia cardíaca menor de 60 por minuto. Esto podemos lograr con betabloqueantes como el labetalol, esmolol o metoprolol. Control agresivo de la TA para tener una tensión arterial sistólica menos de 110 y tensión arterial diastólica menos de 70. Vasodilatadores como el nitroprusiato o la NTG. Y si hay falta de respuesta, el uso de bloqueantes de canales del calcio como el diltiazem o inhibidores del sistema renina-angiotensina como es el enalapril. Esto tiene que ser siempre parte del tratamiento de la disección aguda tipo B no complicada. Y fíjense que esta importante revisión y metaanálisis de qué resultados tiene el tratamiento médico en la disección aórtica tipo B no complicada. Y fíjense que el tratamiento médico es muy bueno. 2.347 pacientes entre el año 2006 y 2013. Mortalidad 30 días, 2.4%. Eventos cerebrovasculares, 1%. Isquemia medular, 0.8%. Sobrevida al año elevada, 89, el 97.2%. ¿Qué significa? En este caso, no complicado cuando el paciente tiene hipertensión arterial severa y dolor torácico. Ningún otro síntoma que podemos decir que el paciente es de alto riesgo o esté complicada la disección. Esos pacientes con tratamiento médico tienen una muy buena
con tratamiento médico óptimo, el 25% de los pacientes pueden desarrollar complicaciones precoces a los 30 días, como síndrome de mala perfusión, expansión temprana, la disección crónica. Fíjense que la disección aguda, tipo B, aguda, no complicada, el 40% de los casos puede llevar a los 5 años a la dilatación aneurismática de la aorta torácica y tóraco-abdominal. Entonces, es una enfermedad de muy difícil tratamiento una vez que está toda la aorta dilatada. Entonces surge la gran pregunta acá. A este grupo de pacientes de disección tipo B no complicada, ¿qué le ofrecemos? ¿Le seguimos con el tratamiento médico o le indicamos tratamiento endovascular? Y así fue que el primer trial que quiso dilucidar esta pregunta fue conducido por el doctor Christoph Nienaber de la Universidad de Rostock en Alemania, un pionero en el tratamiento de la disección aórtica, que condujo el INSTED Trial, que fue un trial europeo, multicéntrico, prospectivo y randomizado, que el objetivo fue comparar el óptimo tratamiento médico con el óptimo tratamiento médico más tratamiento endovascular en la disección aórtica tipo B no complicada. Tomaron 140 pacientes, 68 randomizados a óptimo tratamiento solo, médico, y 72 pacientes a óptimo tratamiento médico más tratamiento endovascular. La etapa evolutiva de la disección fue mayor de 2 semanas y menor de 56 semanas, la evolución de la disección. ¿Y qué resultados tuvo ese trial a los 2 años? Pues fue los resultados a los 2 años. Fíjense, si hablamos de total de muertes con óptimo tratamiento médico, 4.4%. Y si se le agregó tratamiento endovascular, 11.1%. O fue mayor la mortalidad total con óptimo tratamiento médico más endovascular que con tratamiento médico solo. Y la mortalidad relacionada con la aorta fue 2.9 para el tratamiento médico solo y 5.6 para el tratamiento médico más endovascular. Si hablamos de eventos adversos, el stroke mayor fue 2.8 para el TIVAR y 0 para el tratamiento médico. Lo único que fue mejor cuando se hizo tratamiento endovascular fue la remodelación de la aorta. O sea, la aorta se remodeló con el tratamiento endovascular, cosa que no se logró con el tratamiento médico solo. Y si hablamos de sobrevida acumulada, entre el tratamiento médico solo y el tratamiento médico más endovascular, fíjense que a los 2 años las curvas son bastante paralelas. 95.6% de sobrevida con tratamiento médico solo y 88.9% con tratamiento médico más endovascular. No hubo diferencias significativas. Y si hablamos de sobrevida relacionada a la mortalidad aortodependiente, fíjense que también las curvas son muy parecidas y paralelas. Óptimo tratamiento médico solo, 97% libre de mortalidad, y si le agregamos el tratamiento endovascular, 94.4% de mortalidad. ¿Y a qué conclusión llegó el INSTED Trial? Eso nos cayó como un balde de agua fría, lo puede decir el doctor Gastambide, porque todos pensábamos que a partir de este trial se iba a imponer el tratamiento endovascular sobre el tratamiento médico en la disección aguda tipo B. ¿Y qué conclusión llegó al INSTED Trial a los 2 años? Que en la disección tipo B no complicada, el TIVAR no logró mejorar la supervivencia ni la tasa de eventos adversos a los 2 años, a pesar de la favorable remodelación aórtica. Entonces, bueno, entró en una etapa de qué hacemos, qué no hacemos, pero el doctor Nienaber siguió insistiendo y hizo el INSTED Trial, ese grupo de pacientes que había seguido a los 2 años, lo siguió a los 5 años. Y llamó al INSTED Trial XL, que fue el INSTED Trial de seguimiento a los 5 años. Y evaluó 4 cambios morfológicos de la aorta a los que se realizó solo tratamiento médico y al que se le realizó tratamiento médico más endovascular. Lo que uno quiere lograr cuando hace tratamiento de la aorta
ya sea médico o endovascular, en caso endovascular, es la trombosis de la luz falsa. Al trombosarse la luz falsa, la aorta se estabiliza y tiende a remodelarse. Y fíjense, la trombosis de la luz falsa, con óptimo tratamiento médico solo, 22%, solo 22%. En cambio, los pacientes que se le hizo tratamiento endovascular, el 90.6% de los pacientes tuvieron una trombosis de la falsa luz, una P altamente significativa. La trombosis de la luz falsa, vamos a ver ahora en disección de alto riesgo, no es una buena cosa que le suceda a la aorta cuando tenemos trombosis parcial de la luz falsa, no completa de la luz falsa. Ahora vamos a ver por qué el mecanismo fisiopatológico. Pero fíjense, con óptimo tratamiento médico se obtuvo una trombosis parcial de la luz falsa en el 78% de los casos y con el tratamiento endovascular solo el 9.4% de los casos. Quiere decir, P también altamente significativa. El remodelado de la aorta, obviamente, con el tratamiento médico solo sobre el 10%, si se le agregó tratamiento endovascular casi el 80%. Perdón. P altamente significativa. Y la expansión crítica de la aorta, o sea, el aneurisma de la aorta tóraco-abdominal, fíjense, con óptimo tratamiento médico, el 66% de los casos expandió la aorta crónicamente. En cambio, a los que se hizo tratamiento endovascular, solo el 20.8% de los casos, la P también altamente significativa. Y fíjense estas curvas de mortalidad de todas las causas y mortalidad ortoespecífica. ¿Se acuerdan que yo en el Insta Trial a 2 años eran casi paralelas? Tratamiento médico menos endovascular. Fíjense, en azul el tratamiento médico, en rojo el tratamiento endovascular. Fíjense cómo se va separando la mortalidad, va aumentando la mortalidad hacia los 5 años del tratamiento médico mientras va quedando más baja a los pacientes que se le hizo tratamiento endovascular. Fíjense, mortalidad por todas las causas a los 5 años, 11.1% para tratamiento endovascular versus 19.3% para tratamiento médico. Quiere decir, lo que no se obtuvo a los 2 años, se obtuvo a los 5 años. Así como la mortalidad ortoespecífica también muy parecida. Fíjense, eran paralelas a los 2 años y se fueron separando la mortalidad ortoespecífica para tratamiento médico solo y persistió baja para el tratamiento endovascular. 6.9% de mortalidad ortoespecífica para tratamiento endovascular versus 19.3% para el tratamiento médico. ¿Y a qué conclusión llegó el Insta Trial de XL? Que a los 5 años el óptimo tratamiento médico más el TIVAR es asociado con mejoría de la supervivencia aortoespecífica y retardo de la progresión de la enfermedad aórtica. En la disección tipo B no complicada, el TIVAR debería ser considerado para mejorar el resultado a largo plazo. Posteriormente, eso fue el año 2000, empezó el Insta Trial en el 2005, se concluyó en el año 2011, fue publicado el XL en el 2013. Un estudio más contemporáneo por la gente de Boston, de Massachusetts General Hospital, hizo un estudio de todas las disecciones aórticas, muy interesante, de todas las disecciones aórticas del estado de California, en 10 años, del año 2000 al 2010. Hubo 9.165 disecciones en el estado de California, y ellos las estudiaron a ver qué pasaba con la disección tipo B no complicada. Fíjense, 9.165 pacientes y se comparó tratamiento médico solo, cirugía abierta y tratamiento endovascular. Mortalidad intrahospitalaria con tratamiento médico 6.3%, con cirugía abierta 14% y con tratamiento endovascular 7.1%. Sobrevida un año 76% solo con tratamiento médico, 76% para cirugía abierta y 85% de sobrevida un año con tratamiento endovascular. Y a los 5 años también el tratamiento endovascular fue el que mejor se comportó en el transcurso del tiempo. ¿Y a qué conclusión llegó este estudio de toda la población de la disección aórtica de California? Es que en la disección aguda tipo B no complicada puede ser tratada con tratamiento endovascular. Entonces, la gran pregunta es, ¿por qué no hacer TIVAR a todas las disecciones aórticas tipo B no complicadas? Si sirve tanto, ¿por qué no lo hacemos a todos los pacientes? Acordémonos que el tratamiento médico es una muy buena cosa para
para disección aguda tipo B no complicada. ¿Y por qué? Porque el TIVAR tiene riesgos, y sobre todo cuando tratamos a pacientes con aorta frágil. La aorta cuando sufre un episodio de disección aguda es una aorta frágil, que se daña fácilmente con todas las maniobras que nosotros podemos hacer dentro de la aorta, ya sea con catéteres, con cuerdas o con endoprótesis. Y esas complicaciones son graves, que pueden llevar a la muerte. ¿Y cuáles son las complicaciones? Riesgos de disección retrógrada tipo A. O sea, uno implanta la prótesis, se rompe la aorta y la aorta se diseca hacia la válvula aórtica, complicación gravísima con 30-40% de mortalidad. Fíjense que puede suceder entre 1.3 y 6.8% de los casos. Como les dije, alta mortalidad, y son pacientes tratados en etapa aguda con la aorta frágil. Y también se ve, sobre todo se ve, la disección retrógrada, volvemos a lo mismo, cuando se hace mucho oversizing de la prótesis. Se ponen prótesis muy grandes, la prótesis muy grande rompe la aorta, la daña, la puede dañar hacia abajo o la puede dañar hacia arriba, hacia atrás. Si la daña hacia atrás, tenemos la disección aórtica tipo B retrógrada. También con el TIVAR tenemos riesgos de stroke por manejo de la aorta del arco aórtico, o ateroembolismos o cobertura de su clave izquierda sin revascularización por pérdida de la arteria vertebral. También podemos tener paraplegia por extensa cobertura de la aorta descendente, cobertura de su clave izquierda sin revascularización por pérdida vertebral. Y también podemos tener complicaciones del sitio de acceso, como disección, oclusión, pseudoneurisma o ruptura. Fíjense que el TIVAR no es gratis, el TIVAR tiene riesgos. Entonces, basada en el tratamiento médico, que es muy bueno para la disección aórtica tipo B no complicada, se estudió el INSTEC Trial primeramente a 2 años, después a 5 años, y también progresivos estudios de diversas poblaciones para evaluar si servía o no el TIVAR en la disección aguda tipo B. Llega esta pregunta, ponemos en una balanza, como siempre, riesgo-beneficio, ¿qué rol tiene el TIVAR profiláctico en la disección tipo B no complicada? Tenemos riesgo de disección retrógrada, de stroke y paraplegia, pero también tenemos beneficios. Induce el remodelado aórtico, previene la degeneración aneurismática de la aorta y mejora la sobrevida a largo plazo. Por lo tanto, tenemos que ser muy cautos en la indicación de un procedimiento en la disección que no es de alto riesgo, porque ahora vamos a ver la próxima diapositiva, que ahí sí, cuando la disección, a pesar de no estar complicada, es de alto riesgo. ¿Y de alto riesgo de qué? Alto riesgo de complicaciones. En ese subgrupo de pacientes es donde tenemos que actuar en forma más activa. Y aquí la tenemos, disección aguda tipo B de alto riesgo de complicaciones. No complicada, pero de alto riesgo de complicaciones. Y acá tenemos alto riesgo clínico. Yo les recomiendo que esta diapositiva se la graben siempre en la cabeza y la tengan a mano en el celular para verla, porque esto es la decisión terapéutica en la disección tipo B. Y tenemos pacientes de alto riesgo clínico o alto riesgo morfológico de la aorta. Alto riesgo clínico son hipertensión arterial refractaria. Las nuevas guías del 2020, ¿cuándo habla de refractario? O sea, dolor torácico refractario o hipertensión arterial refractaria. Una pregunta interesante. Y se estandarizó que hablamos de refractario cuando tiene más de 12 horas de evolución, a pesar del óptimo tratamiento médico del dolor o de la hipertensión. Tenemos un paciente que está con dolor, le indicamos opiáceos, analgésicos, bajar la presión y demás, y después de 12 horas persiste el síntoma. Eso se llama refractario. O hipertensión arterial refractaria con 3 drogas intravenosas, no le podemos bajar la presión, más de 12 horas, hablamos de refractario. O pacientes de alto riesgo son también los que tienen reinternación. Uno tiene una disección tipo B, le hizo tratamiento médico, se fue de alta y a la otra semana o a los 15 días vuelve con el mismo problema. Hipertensión, dolor, etcétera. Ese paciente es de alto riesgo clínico de complicaciones. Y después tenemos el alto riesgo morfológico de complicaciones. Y esto es muy importante. Es cuando la disección aguda, el diámetro aórtico inicial es más de 4 centímetros. La luz falsa está permeable y mide más de 22 milímetros. Cuando el TIER de entrada proximal es grande, mayor de 10 milímetros, eso va a hacer que la falsa luz se hipertense más y tenga más
más riesgo de complicaciones. Cuando hay trombosis parcial de la falsa luz, lo hablamos hoy. ¿Por qué tiene mal pronóstico y se puede complicar una aorta que tiene trombosis parcial de la falsa luz? ¿Por qué? Porque tenemos el tier de entrada proximal y habitualmente la aorta tiene tiers de entradas distales. O sea, entra la sangre por aquí, hipertensa la falsa luz, pero vuelve a entrar y se descomprime en cierta medida la luz falsa. En cambio, cuando tenemos trombosis parcial, esos tiers se van ocluyendo y se produce una hipertensión severa de la luz falsa. Y eso hace que la aorta se empiece a dilatar progresivamente y rápidamente o sufra algún tipo de complicación. Cuando el tier de entrada está en la concavidad de la aorta, habitualmente está en la convexidad, pero si vemos un tier de entrada en la concavidad de la aorta, esa aorta tiene alto riesgo de complicaciones. Cuando tenemos una configuración elíptica de la luz verdadera, acuérdense siempre que la luz verdadera es la más pequeña, fíjense que tiene forma de C, es porque la luz falsa está comprimiendo a la luz verdadera, alto riesgo de complicaciones. O cuando tenemos la malperfusión solo radiológica, un paciente que tiene la función renal normal, pero vemos esto, un riñón excluido. Un riñón excluido se llama mala perfusión solo radiológica. Se perfunde, en este caso, bien el riñón derecho, pero tenemos el riñón excluido, el riñón izquierdo. Paciente de alto riesgo de complicaciones. A este subgrupo de pacientes no lo podemos dejar solo con tratamiento médico, por eso el paciente va a evolucionar mal. Entonces, a ese paciente sí le tenemos que ofrecer tratamiento endovascular. Y si ustedes analizan, es un alto número de pacientes con disección aguda tipo B no complicada que se presentan con estas características. Entonces, ya nos va aclarando cuándo tenemos que tratar a estos pacientes, en qué situaciones clínicas y morfológicas. Ahora decir cuándo los tenemos que tratar. Y también este es un tema muy importante, muy importante. El primer trabajo que empezó a analizar cuándo era mejor tratar la aorta, si en etapa aguda, subaguda o crónica, fue el registro Virchow, que fue un registro multicéntrico, prospectivo y no aleatorizado, de 100 pacientes tratados con endoprótesis Valiant, y fueron tratados en evolución aguda hasta los 14 días, subaguda entre los 14 y 90 días y crónica más de 90 días. Y fíjense los resultados en cuanto a mortalidad y complicaciones. Los pacientes que han tratado en etapa aguda, 18% de mortalidad. Si han tratado en forma subaguda, 4%. Cayó abruptamente la mortalidad. Si el paciente ha tratado en etapa subaguda que aguda. Y después volvió a retomar la alta mortalidad en la etapa crónica. Complicaciones como la disección retrógrada, 4% en la etapa aguda, 0% en la etapa subaguda y en la etapa crónica también con la aorta está más estable, 0%. Libre de mortalidad todas las causas, 82% para la etapa aguda, 96% en la etapa subaguda y 76% de etapa crónica. Quiere decir que los resultados mejores se obtuvieron en la etapa subaguda. Y libre de mortalidad relacionada con la disección, 88% en la etapa aguda, 96% en la etapa subaguda y 91% en la etapa crónica. ¿A qué conclusión llegó este registro? Es que el análisis y la morfología aórtica que se logra para lograr un buen remodelado aórtico y se hace en fase subaguda, sin tener que instrumentar la aorta en etapa aguda, que es muy frágil, tiene menor riesgo de complicaciones. Y este registro, hubo otro registro más contemporáneo en el año 2015 de la gente de Filadelfia, el doctor Joseph Bavaria, conducido por Bavaria, un equipo de altísima experiencia en disección aórtica, y también estudiaron a pacientes, 70 pacientes que los trataron en menos de 48 horas de evolución, entre las 48 horas y 14 días, 44 pacientes, y más de 14 días, hasta las 6 semanas, 18 pacientes. Y fíjense, en mortalidad intrahospitalaria, mortalidad 30 días y complicaciones mayores. Cuando fue tratado el paciente antes de las 48 horas de evolución, 8.6% de mortalidad hospitalaria, 12.7% de mortalidad 30 días y casi 39% de complicaciones. Cuando se trató entre los 48 y 14 días, bajó a la mitad la mortalidad hospitalaria, 4.5, bajó a la mitad la mortalidad 30 días, 6.8,
y disminuyó como un 20-30% la posibilidad de complicaciones mayores. Pero cuando se trató la aorta más de 14 días en la etapa subaguda, que se llama ahora hasta los 90 días, fíjense, mortalidad 5.6%, mortalidad 0% y complicaciones 5.6%. Quiere decir que fue mejor tratar la aorta en la etapa subaguda. Después de los 14 días, cuando la aorta está más estable, disminuye abruptamente la mortalidad y disminuye abruptamente la posibilidad de complicaciones. Muy importante este tema, porque el médico es ansioso, entra a una disección aguda y los clínicos empiezan a presionar y empiezan todos a presionar que hay que poner endoprótesis. No. Momento, si el paciente está con una disección aguda tipo B, no complicada, y podemos manejarlo médicamente y es de alto riesgo de complicaciones, tenemos que esperar después del día 14 para tratarlo. ¿Por qué? Porque ya está perfectamente establecido que las complicaciones y la mortalidad baja abruptamente porque tratamos una aorta más estable y en esta etapa subaguda también la aorta tiene capacidad de remodelarse. Porque vamos a ver que en la etapa crónica de la disección ya el tabique de disección está cicatrizado y la aorta tiene menos capacidad de remodelación. En cambio, la etapa subaguda persiste la capacidad de remodelación y tiene menor mortalidad. Entonces, dejamos la disección aguda tipo D no complicada y de alto riesgo y pasamos a la complicada para analizar después el caso que presentó Ignacio. Y tenemos ruptura aórtica. Fíjense que la ruptura aórtica llamativamente no es muy frecuente como complicación de la disección tipo B, 5%, y cuando hablamos de complicada es hematoma periaórtico o hemotórax. Hematoma periaórtico o hemotórax. Pero sí, en un 20% podemos tener síndrome de mala perfusión. Y puede ser medular, con síntomas neurológicos como paraplegia, isquemia mesentérica, insuficiencia renal aguda o isquemia de miembros inferiores. A ese grupo de pacientes que está complicado, hay que ofrecerle rápidamente un tratamiento. ¿Y qué tratamiento le podemos ofrecer? ¿Cirugía abierta o tratamiento endovascular? Si le ofrecemos cirugía abierta, fíjense esta serie de los lugares de élite del mundo, de cirugía abierta en la disección tipo B complicada, altísima mortalidad. Fíjense que la mortalidad promedia el 20%. 20% de cirugía abierta en la disección tipo B complicada, isquemia medular 6-7% y ACV alrededor del 10% de promedio de complicaciones. En cambio, si hablamos del tratamiento endovascular, estamos en el camino correcto. Y la experiencia inicial la hizo el doctor Nienaber y el doctor Michael Dake, el doctor Nienaber de la Universidad de Rostock y el doctor Michael Dake de Stanford, que fueron los pioneros en tratar la disección tipo B complicada en forma endovascular. Los primeros trabajos publicaron en New England del año 1999. ¿Y qué objetivos tiene el tratamiento endovascular en la disección tipo B complicada? Es cerrar el tier de entrada proximal. Al cerrar el tier de entrada proximal, presurizamos la luz verdadera, despresurizamos la luz falsa, promovemos la trombosis de la luz falsa y tratamos de remodelar la aorta. Y eso lo podemos hacer con una mortalidad menos del 10% y una tasa de paraplegia menos del 3%. Y para finalizar me quería referir un poco al síndrome de mala perfusión, porque es un tema muy, muy interesante y está relacionado con el tema con el caso que trajo Ignacio. ¿Cuáles son los mecanismos fisiopatológicos del síndrome de mala perfusión? Fíjense que la mala perfusión puede ser dinámica, es la más frecuente, 80% de los casos, o estática. ¿Cuándo es dinámica? Cuando la falsa luz comprime la luz verdadera y produce colapso de la luz verdadera. Colapso de la luz verdadera. Sobre todo en la sístole ventricular se colapsa la luz verdadera, el tabique que va, la luz falsa, colapsa la luz verdadera y ocluye el vaso visceral, ya sea renal, mesentérica o ilíacas, produciendo síndrome de mala perfusión. ¿Y cuándo es estática? Estática es cuando la disección penetra en el vaso visceral y lo diseca. Puede disecar las renales, la mesentérica, tronco celíaco o los miembros inferiores. Lo diseca y produce mala perfusión. Entonces eso es muy importante porque el mecanismo más común de síndrome de mala perfusión es el colapso de la luz verdadera, como es el caso que presentó Ignacio.
¿Y cuál es el manejo del síndrome de mala perfusión? Tenemos la disección de aorta, ocluimos el tier de entrada proximal, como ya les dije, por una endoprótesis. Al ocluir el tier de entrada proximal, presurizamos la luz verdadera, despresurizamos la luz falsa, y fíjense qué importante, se repermeabilizan las arterias comprometidas en alrededor del 90% de los casos. O sea, colocamos la endoprótesis proximal y la aorta, como está en una etapa aguda, se remodela y se reperfunden los vasos viscerales. Hacemos una angiografía intraprocedimiento, entonces, de control, y vemos que el síndrome de mala perfusión sigue. Puede ser mala perfusión dinámica por colapso de la luz verdadera o puede ser estática por disección del vaso visceral. Si es dinámica, podemos extender la endoprótesis inicial hasta el tronco celíaco y ver si se repermeabiliza la luz verdadera, como hicieron en este caso que presentó anteriormente Ignacio. También podemos utilizar un stent de disección, es decir, ponemos la endoprótesis cubierta arriba y un stent de disección, un bar stent o descubierto hacia abajo para que abra la luz verdadera colapsada y reperfunda los vasos viscerales, que en ese stent a estar desnudo se puede colocar transvasovisceral. O, también se los menciono, pero ya prácticamente no se hace, es una fenestración endovascular, que significa colocar un catéter, punzar el tabique de disección, inflar un balón de 10-12 milímetros, hacer un agujero en la lamela de disección y comunicar la luz falsa con la luz verdadera, y de esta manera reperfundir el vaso comprometido. Y si tenemos una disección, síndrome de mala perfusión estático, vamos a tener que colocar un stent, ya sea en la arteria renal o la arteria mesentérica que está isquémica. Entonces, como conclusiones de todo esto, que dice que la sospecha clínica precoz y la experiencia del intervencionista o cirujano siguen siendo los aspectos fundamentales que se relacionan con la mortalidad en la fase aguda. La terapia médica siempre debe ser parte del tratamiento de la disección aguda tipo B. La introducción de la terapéutica endovascular ha abierto nuevas perspectivas en el tratamiento de la disección tipo B aguda. En la disección tipo B de alto riesgo, el TIVAR previene las complicaciones precoces y la degeneración aneurismática de la aorta. Muy importante. El momento óptimo del tratamiento en la disección tipo B de alto riesgo es la etapa subaguda. En la etapa aguda, el tratamiento endovascular es una excelente opción para el tratamiento de las complicaciones y consigue en la mayoría de los casos un remodelado aórtico que puede mejorar el pronóstico de la enfermedad. Así que, bueno, muchas gracias. Esperemos que en el Mundial venidero podamos festejar. No sé si hay preguntas del auditorio. Sí, sí, hay preguntas del auditorio, los que están conectados. Si Aldo querías comentar algo con respecto al caso. Sí, fue un caso muy desafiante porque a un paciente que estaba complicado hubo que hacerle una cirugía importante, que fue un debranching de vaso de cuello con anclaje en proximal en zona cero. O sea que eso aumenta la mortalidad sin dudas, porque un paciente complicado, que es una enfermedad grave, con síndrome de mala perfusión, uno trata de hacerle lo mínimo indispensable como para que reperfunda los vasos viscerales. Se embarcaron en una terapéutica agresiva que al paciente le pudo salvar al paciente también, porque no había otro remedio. A veces uno tiene que hacer eso, ¿no? Realmente tenía un arco muy angulado, no nos daba seguridad justamente anclarlos ni en zona 2 ni en zona 1, así que por eso decidimos adoptar esta estrategia. Sí, y muy buena. La estrategia esta del banding, que lo sugeriste vos, creo que realmente es muy efectiva. Sí, es importante, ya lo habló el doctor Gastambide, el banding. Banding quiere decir que cuando uno hace un debranching en el... ¿Ustedes lo llaman cómo? Un otro nombre, el banding. No, le dijiste otro nombre. Grapping. Bueno, banding o cerclaje. Es colocar con una prótesis en la aorta ascendente, cerrarla de tal manera que nos provea una zona de anclaje proximal, un buen cuello, un neocuello de 3-4 centímetros. Sobre todo si la aorta está algo dilatada y tiene más de 35 milímetros o 38, uno lo trata de llevar a 30.
Entonces, no es lo mismo anclar en zona cero una aorta que está dilatada y vamos a tener problemas a largo plazo que una aorta que está sostenida por ese banding, que es envolver la aorta para formar un neocuello. Eso es muy importante cuando se hace anclaje en zona cero. Recomendado por el doctor Piazza y varios servicios en el mundo, creo que es una muy buena cosa y fácil de hacer. Doctor, buen día, felicitaciones por su presentación y le quería preguntar si los tiempos de colocación en el primer grupo que usted habló son extrapolables a los del segundo grupo, digamos. ¿En qué momento usted le pondría una endoprótesis al primer grupo de no alto riesgo de complicaciones? Exacto. Bueno, hay situaciones, muy importante la pregunta, muy interesante. Hay situaciones que no nos va a quedar más remedio que instrumentar la aorta en etapa aguda o hiperaguda. Si tenemos un paciente que tiene ruptura de la aorta o síndrome de mala perfusión, tenemos que asumir todos los riesgos y tratarlo en forma hiperaguda. No tenga otro remedio. O podemos tener que instrumentar el paciente en etapa antes de los 14 días. No en hiperaguda, pero sino en etapa aguda. Por ejemplo, un paciente con dolor torácico refractario. Está con dolor, a pesar del tratamiento médico, sigue con dolor. Tenemos que asumir los riesgos y tratarlo en etapa aguda, asumiendo las complicaciones. O tiene hipertensión arterial refractaria. Tenemos que asumir los riesgos de complicaciones y tratarlo. Ahora, si el paciente está estable, pudimos controlar la presión, pudimos controlar el dolor, pero tiene signos morfológicos de alto riesgo, como ser una expansión aórtica temprana, una luz falsa más de 22 milímetros, un TIR de entrada muy grande, y podemos esperarlo, conviene después del día 14, porque la aorta está más estable y mientras uno puede tratarlo. Un año y el paciente sigue estable. ¿Usted en algún momento tiene un timing más? Sí, no hay que esperar. Si nosotros tiene signos de complicación, la la aorta se va a remodelar hasta los 90 días. Después pasamos a la etapa crónica, se empieza a cicatrizar. Entonces la aorta no es remodelable. Vamos a poner la endoprótesis y no se remodela nada. Ya la etapa crónica es una mala cosa para el tratamiento endovascular. Entonces tenemos que hacerlo en la etapa que la aorta se pueda remodelar. Remodelar significa que vaya disminuyendo la luz falsa, se expanda la luz verdadera y pase a ser, no igual, pero casi igual a la aorta sin disecar. Ahora lo vamos a ver, pero aparentemente la plasticidad de la aorta, digamos, claro, óptima, es hasta los 90 días. Probablemente hasta los 90 días sea el punto, digamos, donde uno tiene que decidir intervenir a estos pacientes de alto riesgo, no complicados. Muy importante. No hay que tratar, si tenía alto riesgo, hay que tratarlo antes de los 90 días, como dice Claudio. Aldo, yo te quería preguntar con respecto al síndrome de mala perfusión, que ahí mostrabas muy bien los mecanismos digamos, fisiopatológicos de las obstrucciones. ¿En qué te basás para definir el tipo de tratamiento? ¿En las imágenes, digamos, tomográficas únicamente o cuando por ahí pones una extensión hasta el tronco celíaco? Definir ahí salvo que tengas un equipo que tenga tomografía, que los hay, tomografía y hemodinamia en el mismo equipo, que pueda hacer una tomografía inmediata después del tratamiento endovascular en la sala, que no todos los servicios lo tienen, hay que hacer angiografía. Habitualmente la aorta en un 90% cerrando arriba se remodela, pero a veces no. Y si no sucede, uno hace una angiografía y ve que queda excluido un riñón, o no recuperamos, el paciente puede tener una síndrome de malperfusión renal o puede tener mesentérica, no recuperamos la permeabilidad del vaso comprometido, vamos a tener que, si pensamos que es dinámico, una extensión, tenemos que tratar sobre la luz verdadera. Pero si pensamos que es estático, está ocluida porque la disección se disecó el vaso, vamos a tratar de canalizar la mesentérica o la renal y por un stent. Esa es la manera a veces complejo. Si tenemos IBUS, es mucho más ayuda mucho en ese caso porque uno puede saber si está disecada justo el vaso visceral, comprometido y demás, pero también no todos los servicios tienen IBUS. Marcelo. Sí, Aldo. Bueno, primero felicitaciones, tu charla siempre tan didácticas y prácticas. Nosotros tratamos todas las disecciones tipo B no complicada entre los 14 y 90 días, pero todas, el 100%, justamente para evitar que después de los 90 días esa aorta ya no se va a remodelar. Por supuesto que dejamos aparte las complicadas, que las tratamos
rápidamente, o incluso antes si vemos alguno de estos signos que vos mostraste de alto riesgo. Muy bien, sí, sí. Dos cosas o tres que dijiste me parecen importantes. Uno, el oversizing. Esto no es un aneurisma, nosotros utilizamos una relación 1 a 1, no más que eso, en cuanto al implante de la prótesis, porque la disección retrógrada existe. Otro es, muchas veces usamos eco transesofágico como hicieron ustedes, para ver la falsa luz. No va a ser la primera ni la última vez que pongamos una endoprótesis en una falsa luz. A veces no usamos eco, el IBUS es una opción si lo tenemos, y muchas veces entramos por radial, izquierda o humeral izquierda, enlazamos la cuerda porque sabemos que estamos en falsa luz y enlazamos la cuerda y la sacamos por femoral y ahí subimos seguro y hacemos un tecito en las coronarias o en el ventrículo. Es muy interesante lo que dice Marcelo porque son tips técnicos de Tíber. Sí. Y eso es muy importante. Yo no quise extender tanto, pero es muy bueno lo que aportó, porque yo creo que hoy es mandatorio hacer una disección con eco transofágico. IBUS si tenés, pero si no tenés, eco transofágico. Yo creo que no podemos hacer, si estamos en un lugar que no tenemos eco transofágico, no podemos tratar disecciones. Es Totalmente. así. A veces Porque yo he visto colocar prótesis en la luz falsa y eso es una complicación realmente tremenda. Entonces, y a veces es complejo, a veces es complejo. Ahora estamos a las 4 de la mañana con una disección tipo B complicada y no conseguí, bueno, hay que asumir. Y la maniobra del brazo izquierdo es importante. Esa maniobra fue escrita por el doctor Nienaber, que se llama maniobra de los pigtails. Es colocar un pigtail por el brazo izquierdo y un pigtail por femoral. Habitualmente que va por brazo izquierdo va a la luz verdadera, habitualmente, no siempre, pero habitualmente. Si nosotros enganchamos el pigtail que viene de arriba con el pigtail que tiene de abajo, lo enganchamos, quiere decir que estamos en la misma luz. Que habitualmente, como viene de arriba, entre comillas, podemos decir que estamos con más probabilidad en la luz verdadera, como dijo acá Marcelo. Entonces, después subimos el pigtail y ya podemos decir que está en la luz verdadera. Maniobra muy interesante para hacer cuando uno no tiene otras cosas. Sí, sobre todo a las 3 o 4 de la mañana, que no tiene otra cosa. Y con respecto a la etapa subaguda, que ha tenido oportunidad, yo no por los años, seguramente el doctor Gastambide también, que es intervenir quirúrgicamente a cielo abierto una disección tipo B aguda. Eso es el doctor Sari Aranqui, que era jefe del Brigham de Boston. Una vez yo hablé con él y cuando yo era residente y le digo, doctor, dice, ¿qué hace con la disección tipo B? En esa época no había endoprótesis, ¿no? Y él decía, no, se morían todos. ¿Por qué? Porque la disección es un pan de manteca. Acá está el doctor Rosetto, lo puedo decir. Cuando uno pasa la aguja, parece que pasa la aguja en un pan de manteca. Ahí interpreta lo que es instrumentar la aorta frágil en etapa aguda. Con la prótesis de Nightingale tiene una fuerza radial muy importante. El oversizing es todo. Nunca hay que pasar del 5% o 1 a 1, 5% en la aguda porque tratar de utilizar prótesis sin free flow también. Si bien no hay mucha evidencia, pero también algunos están relacionados con la disección retrógrada del uso de endoprótesis con free flow. Sí. Y discúlpame, lo último, cortito. Y lo otro es que muchas veces nos preocupa es cuán larga la prótesis, hasta dónde tenemos que cubrir. Porque, y eso es importante analizar la tomografía, ver si hay varios tiers de entrada y de reentrada, porque hay que cubrirlos, porque cuando vos cerrás el tier de entrada principal se te abren los otros. Sí. Y si uno tiene protegida la subclavia, como tienen ustedes, revascularizada y todo, yo no tendría duda de, en este caso, haber puesto una endoprótesis hasta por encima del tronco celíaco, porque con la revascularización de la subclavia, en un paciente joven, la isquemia medular no es tan frecuente. Y lo otro que te quería preguntar, ¿en qué pacientes hacen un monitoreo de la presión de líquido cefalorraquídeo? Mirá, es muy importante esa pregunta. Yo considero que la evidencia dice que vos cerrando el TIE principal, se remodela la aorta. Hay que tratar de cubrir la menor cantidad de aorta. En etapa aguda, etapa subaguda. Ya en etapa crónica, seguramente la charla que va a dar Claudio, hay que cubrir toda la aorta, porque como la aorta tiene poca capacidad de remodelación en etapa crónica, hay que cubrir hasta tronco celíaco, porque si no, no hay manera. En cambio, en etapa aguda, uno cierra arriba, se despresuriza y se remodela rápidamente la aorta. Entonces, en ese caso, la paraplegia siempre está latente. Vamos a dar una clase de isquemia ahora medular, y en agudo, si cubrís solamente una endoprótesis, yo habitualmente pongo una endoprótesis de 200. Hay que tratar de usar otro tema, un tipo muy importante, hay que tratar de usar endoprótesis cónicas.
No sobredimensionar distalmente, sobre todo en la etapa más crónica, que vamos a ver que se produce el SIGN. El sobredimensionamiento induce nueva entrada. Entonces, visitando los hospitales en Japón, en disección, ponían ramas extremadamente chicas distal y siempre de distal a proximal, para que quede un cono, grande arriba y chico abajo. Es más, ponían rama ilíaca en la luz verdadera distal supracelíaca y le empalmaban la endoprótesis hacia la zona 2, en general que la disección es zona 2, hacia zona 2 de la endoprótesis quedaba un cono grande arriba y muy pequeño abajo. ¿Para qué? Para evitar eso, la ruptura de la aorta por la fuerza radial del Nightingale. Muy importante, porque a veces tenemos un cuello de 32 y le ponemos una prótesis de 34 en una luz verdadera que tiene 10. Eso no es muy bueno. No es bueno. Siempre acuérdense, cónico en disección, chico abajo, grande arriba. Siempre empezar de distal a proximal, nunca a ir agrandando de proximal a distal, porque yo pongo una 32 arriba, tengo que poner una 34 abajo. Siempre al revés. Eso también es importante. ¿Para qué? Es como si fuera